qué rico este encuentro que vamos a tener hoy. Vamos a hablar de un tema supremamente interesante que está de moda y que en este momento tenemos que tener las herramientas para poder saber manejar. ¿Y cuál es ese tema? El tema es acerca de emociones para la vida. ¿Cómo puedo manejar las emociones para poder estar más tranquilo en mi vida? Entonces, aprender a gestionar nuestras emociones es clave para nuestra vida. Resulta que en el inconsciente, acá en este inconsciente, todo, absolutamente todo, se guarda. Cuando uno nace hasta los 5 años, ahí es donde empezamos a grabar lo que son nuestras creencias. Y esas creencias las empezamos a almacenar en nuestro inconsciente. Y cuando nosotros tenemos nuestros hijos, esas mismas creencias también las pasamos a nuestros hijos con lo que nos criaron y esos hijos a los hijos. Por eso digo que van de generación en generación. Entonces, algo muy importante y para las personas que tienen niños pequeños, desde el nacimiento hasta los 5 años son las creencias. Ahí se nos forman. De los 5 a los 8, ahí con las creencias es que se empieza a estructurar nuestra personalidad, y de los 8 años hasta los 12 es como ya el último retoque de esa parte de personalidad, de mis conductas, cómo se empiezan a formar. Entonces, esas creencias son claves para mirar cómo debo gestionar y cómo me enseñaron a manejar las emociones. Resulta que todos los seres humanos tenemos las mismas emociones, ninguno las tiene diferentes a otros, ¿no? Todos manejamos las mismas emociones, simplemente es en cómo las canalizamos. Cada uno las canalizamos de una forma diferente. Las personas no somos conscientes del poder y la capacidad que tenemos de crear nuestra vida. Cómo esas emociones nos van haciendo crear nuestra vida y permitimos que nuestra mente piense cualquier cosa. Recordemos que la mente ahí nos almacena toda la información que nos llega. La mente, ellos no es diciendo la mente esto es bueno, esto es malo, esto es sano, esto es insano. No, toda la información que nosotros mandemos allá queda almacenada en nuestra mente. Entonces, a veces empezamos con nuestra mente a pensar y a meterle cualquier cosa a ella. Entonces empezamos a llenarla de basurita, de mucha basura. Entonces, para que comprendamos, quiero decirles lo siguiente. Resulta que nosotros somos unos jardineros. Vamos a mirarlo desde esta forma. Nosotros somos jardineros. Resulta que vamos a ir a un campo. Y ese campo es nuestra mente. Pensemos en un campo todo verde donde vamos a ir como jardineros a sembrar unas semillas. Y resulta que las semillas son los pensamientos. Y con lo que vamos a regar esas semillas son las emociones. Por eso las emociones son hijas del pensamiento. Espero estar siendo claro. Entonces miremos cómo es de delicado que nosotros, esas semillas que son nuestros pensamientos, si nuestros pensamientos son pensamientos negativos, que a toda hora vivimos tristes, deprimidos, reactivos, entonces nuestras emociones pues van a ser de rabia, molesta, tristeza. Ese es el agüita y ese es el abono que nosotros estamos echándole a esas semillas. Entonces, preguntémonos cuál es el jardín que va a salir. Entonces, recordemos, somos jardineros. Nosotros
los pensamientos son las semillas y las emociones es la forma en que regamos ese jardín. Entonces, nosotros no somos realmente conscientes y permitimos que a nuestro campo, o sea, a nuestra mente, entre cualquier cosa. Y permitimos que otras personas también siembren cualquier cosa en nuestro campo. Entonces, por eso debemos mantenernos alertas y saber qué es lo que estamos llevando a nuestro campo. Porque llevamos información muchas veces que no nos sirve para nada. Las emociones son el alimento que hacen crecer nuestras experiencias y las anclan en nuestro sistema neurológico, condicionando mi forma de ver y entender la vida, entendiendo que de la forma como yo percibo el mundo, manejo la información. Y eso, como está en mi inconsciente, es lo que hace que se manifieste en mi vida. Si yo aprendí y en mi casa me enseñaron en la creencia de que cualquier situación se arreglaba gritando, tirando las cosas, es lo que yo aprendí a manejar en las emociones. Entonces, esa información, como está en el inconsciente, lo que yo manifiesto cuando algo no me gusta es tirando, gritando o agrediendo o manoteando. Entonces, recordemos, es la información que está allá en nuestro inconsciente, que es la que nosotros proyectamos en un momento determinado. Las experiencias de nuestra vida se repiten con aquello que me genera miedo. Si nosotros no hemos sanado o superado situaciones de miedo, esas son situaciones que nosotros atraemos a nuestra vida. Quiero, como les dije ahorita, la mente, recuerden que la mente nosotros entramos la información que necesitamos ingresar. Ella no es diciendo lo bueno, no, ella entra toda la información. La mente aprende por repetición, eso es algo muy importante. Por eso, dentro de las recomendaciones, utilicemos siempre palabras positivas, palabras que resalten. Si nosotros estamos diciendo todo el tiempo qué pereza, esto me estresa, qué cansancio, esto tan maluco, piensen cómo va a estar el día de ustedes o qué es lo que están atrayendo. Si nosotros cambiamos esas palabras por palabras positivas, esto es un reto, esto me encanta, me veo muy bien, eso es lo que empieza a grabar nuestra mente. Entonces, por eso les digo, nosotros atraemos las situaciones a nuestra vida. Si nosotros estamos, miremoslo con un niño, si nosotros al hijo le decimos cuidado, se va a caer, mucho cuidado, se va a caer, lo programamos y el niño se cae. Entonces es a lo que necesitamos empezar para que manejemos adecuadamente las emociones, es qué información estamos entrando a nuestra mente. Las emociones son movimiento, como en este momento que ustedes están viendo este video. Entonces está la expectativa, qué es lo que nos van a contar, crecer, qué es lo que nos quiere decir con el video. Entonces es mover, por eso es emociones, movimiento. Me muevo con la expectativa de qué va a pasar. El gran problema de nosotros los seres humanos es que reprimimos las emociones, reprimimos ese movimiento. Cuando empezamos, ¿qué va a pasar? Pero muchas veces no lo exteriorizamos y empezamos a guardar. Entonces, nosotros nos diferenciamos de los animales. Miremos que un perrito, sí, realmente ellos son totalmente emocionales. Ellos sí sacan toda su emoción cuando nos ven, la alegría que les da. En cambio, nosotros en las creencias
nos enseñaron a reprimir. Miremos que, y en eso hemos caído muchas veces nosotros las mamás, cuando el hijo varón llora, uno, ¿qué le dice? ¿Ustedes qué creen? No llore, que los que lloran son las mujeres. Ya empezamos a reprimir el llanto. Cuando el hijo va a hacer algo y uno dice, ¿pero por qué le da miedo? No, es que usted no le puede dar miedo, es que usted es bobo. Entonces miremos la información que le estamos entrando a la mente. Entonces empezamos a reprimir. Entonces en nuestras creencias nos enseñaron a reprimir la tristeza. No podemos tener tristeza o no la podemos manifestar porque eso nos muestra vulnerabilidad. No podemos mostrar el miedo. No podemos mostrar tanta alegría, tanta euforia. Entonces empezamos a blindarnos y empezamos a colocar máscaras, que es a lo que después vamos a hablar más adelante, que son los egos. El ego es el miedo. ¿A qué? A yo no mostrar lo que soy. Entonces empezamos a colocar esas máscaras, siendo toda esa bondad que tenemos internamente en nuestro núcleo. Lo que pasa es que nos da temor a mostrarla. Entonces por eso digo que nosotros nos enseñaron a no manifestar nuestras emociones. Las emociones también nos permiten adaptarnos a los ambientes y a las personas. Nos enseñaron que tener miedo o ansiedad es malo, y realmente no. Miren, si nosotros vemos un hueco y sabemos que vamos a pasar por ese hueco y que nos podemos caer, hay miedo, es la emoción, alerta. El cerebro nos dice, alerta, hay un hueco, nos podemos caer. Entonces el miedo es importante, porque si no, podemos irnos a ese hueco. Entonces, ninguna emoción no es buena ni es mala. Entonces, las emociones son adaptativas y biológicas y se expresan en el estómago. Resulta que todos tenemos dos cerebros. El primer cerebro se denomina estómago e intestinos, y el segundo cerebro es el que tenemos acá, está acá en nuestra mente. Entonces, resulta que como el primer cerebro es el estómago, cuando tenemos una situación de estrés, revisemos que esa situación de estrés nos empieza a dar como esa ansiedad acá en ese estómago, como ese sube y baja, nos puede dar diarrea, nos puede dar vómito, nos duele, se nos inflama el colon. Por lo tanto, ¿qué es lo que han dicho las investigaciones? Hay más relación, hay más comunicación de abajo hacia arriba que de arriba hacia abajo. Por eso, cuando nosotros de pronto estamos trabajando con un compañero y el compañero nos dice algo que no nos gusta, nuestra reacción es inmediatamente contestar, y contestamos maluco. Estamos siendo lo que llamamos viscerales, estamos dando respuesta desde acá, desde nuestro estómago. No subimos la información para procesar, pensar y dar una respuesta adecuada, simplemente contestamos inmediatamente. Por eso se dice que la comunicación es de abajo hacia arriba en vez de ser de arriba hacia abajo. Por lo tanto, la invitación que hoy hacemos desde Crecer es que vigilemos nuestras emociones. ¿Para qué? Para poderlas gestionar y regularlos. Nuestras emociones se transmiten, como ya les dije, hay dos cerebros. Entonces hay que cuidar lo que comemos y la información que enviamos a nuestro cerebro. Cuidemos las palabras que estamos enviando. Si todo el tiempo yo me levanto y yo me paro en un espejo y digo, qué pereza, cómo está haciendo de frío, cómo estoy de feo, cómo estoy de ojeroso, cómo estoy de barrigón, míreme la estría,
pues obviamente ya desde ahí y estoy diciendo qué día y tengo que ir a trabajar y tengo que ir a ver a mi jefe y qué pereza, pues el día no va a estar positivo. Miremos, esa información ahí se va acumulando y por eso empieza el miedo, el negativismo, empezamos a tomar las cosas de un modo personal. Y también hay algo muy importante y es lo que comemos. Pues las investigaciones nos han dicho que hay 2 alimentos que nos genera alteración emocional. Uno de los alimentos, ¿cuál es? El azúcar. Y el otro alimento, los lácteos. Por eso, cuando comemos algo de azúcar o chocolates, miremos que ahí empezamos a volvernos como más activos, como hiperactivos. Entonces, es una recomendación que les damos. Cuidemos las palabras y cuidemos los alimentos. Y hay esos 2 alimentos que son los lácteos. Ahorita hay muchas formas de reemplazar ese alimento, los lácteos, la leche de almendras, de soya. Bueno, hay tanta comida saludable en este momento. Y también la parte de los azúcares. Recuerden, todo lo que impacta emocionalmente va primero al estómago. Entonces debemos ser conscientes de las situaciones que hayamos tenido. Nuestras emociones, para poderlas controlar, hay que volverlas conscientes. Recibo la emoción, pensar, venga, esto no me gustó, ¿qué me pone mal del otro, de lo que me dijo? Las vuelvo conscientes para poderlas procesar. Yo no puedo evitar la situación que se presenta, pero sí puedo aprender a gestionar el impacto emocional que esa situación va a generar en mí. La invitación que hoy les hacemos desde Crecer es revisar qué me pone mal. Ejemplo, estar en un sitio me pone mal, el hablar con alguien. Muchas veces nos molesta tantas cosas del otro y criticamos tantas cosas del otro. Y lo que pasa es que el otro es un espejo de mí. Cosas que yo no he podido aceptar en mí, que no las he podido sanar. El otro me las refleja y por eso hay cosas que del otro no las tolero. Entonces la invitación es revisar eso, qué me pone mal de la situación. Para reflexionar cuáles son mis pensamientos y sentimientos, debo hacer una autoindagación. ¿Para qué? Para no justificarme, no culpabilizarme o no culpar a otros. Entonces, siempre revisemos qué me pone mal de la situación para yo poder revisar. Porque si estamos, es que me pone mal, es que tal cosa, es que el problema es del otro, es que... No, revisemos qué es realmente lo que me está colocando mal. Cuando nosotros estamos tristes, debemos revisar por qué lo estamos y para qué estoy experimentando esa emoción, ya que todas las emociones están hablando de mí y tienen que ver conmigo. Resumiendo de lo que hemos hablado, nosotros somos energía, somos seres con energía, somos vibración, acuérdese, la emoción es vibración y somos información, lo que enviamos a nuestra mente. Una invitación, procuremos no hablar del otro como causa de mis problemas y tomemos conciencia de nuestras emociones para poderlas procesar. Vivimos en el error de querer cambiar los acontecimientos externos, cuando lo único que podemos cambiar en nuestra vida somos nosotros. Siempre decimos, cuando el otro cambie, cuando mi pareja cambie, cuando el hijo cambie, cuando el jefe cambie, cuando mi compañero de trabajo cambie, ¿no? Los que debemos dar el paso hacia el cambio y haciendo nuestra autoindagación de qué me pone mal y cómo son mis emociones, ahí vamos a empezar a dar un cambio. Les voy a dar un tip que me encanta.
que siempre se lo digo a mis pacientes, y es una terapia la más sencilla del mundo y la más impactante. Todos los días tengan un diario y todas las noches escriban las emociones, cómo se sintieron hoy. Hoy me sentí triste por esto y esto, hoy me sentí contento por esto y esto, hoy sentí rabia por esto y esto, porque así vamos exteriorizando esas emociones. Entonces, lo único que nosotros podemos cambiar son nuestras creencias. Por eso los invito a hacer una autoindagación. Si yo cambio, todo a mi alrededor cambia, tanto las situaciones como las personas. Las creencias son las que nos limitan y nos impiden sanar. Solo nos juzgamos a nosotros mismos y solo nos perdonamos nosotros mismos, porque somos perfectos para culparnos todo el tiempo. Resulta que voy a darles un ejemplo. Miren las emociones como son de interesantes. Resulta que hoy ustedes me invitan a una comida. Entonces yo estoy muy preparada porque sé que va a ser una comida, una cena deliciosa. Y voy preparada y voy muy contenta a esa comida. Y resulta que antes de entrar a esa comida recibo una llamada. Y en esa llamada alguien me dice de que hay un inconveniente. Yo me voy con el pensamiento del inconveniente. Vamos, comemos y al otro día la comida a mí me cayó pesada. Y lo primero que decimos es: ¿qué fue lo que me comí? Esa comida estaba mala, no me cayó bien. Entonces empezamos a preguntarnos qué aderezo tenía esa comida. Y resulta que el verdadero aderezo era los pensamientos y los sentimientos que yo generé cuando empecé a comer. Porque recuerdan que con la llamada yo no quedé bien con lo que me dijeron y eso fue el aderezo de la comida. Entonces, esa comida se convirtió en algo pesado para mí e hizo de que me cayera mal. Por eso, prestémosle atención a nuestras emociones. La mayoría de las personas suprimimos y escondemos las emociones durante toda la vida. Y esa energía, acuérdense que la emoción es energía, esa energía se va acumulando y ella busca salir mediante una parte psicosomática. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros no expresamos las emociones adecuadamente, las reprimimos, por eso es que nos empezamos a enfermar, por eso esos odios, esa culpa. Miren que cuando nos enfermamos del hígado es porque hay mucho odio y mucho rencor que de pronto no hemos procesado. Cuando sufrimos mucho de migraña es porque hay mucha culpa en nosotros. Cuando los cánceres, ¿por qué nos aparece el cáncer? Porque hay situaciones de dolor, hay situaciones de rabia que no hemos podido perdonar ni sanar. Por eso decimos, y las investigaciones han dicho también, que el 80% de las enfermedades son emocionales. Por eso tenemos que cuidar tanto nuestras emociones y sanar recuerdos o situaciones que hayamos tenido en un momento determinado que no las hayamos procesado. Miren, hay investigaciones de más de 75 años donde indican que es más importante la cualidad de las relaciones que la cantidad. Eso es algo que nos hace que tengamos una armonía en las emociones. Cuando no es tener muchas personas, muchas personas a nuestro alrededor, sino, venga, ¿cuál es la calidad de las relaciones que nosotros tenemos? Y arranquemos. ¿Cómo es la calidad conmigo mismo? Realmente, ¿qué tanto amor me estoy dando? ¿Qué tanto me valoro?
qué tanto me quiero. Y ese valor y querer no es mantenerme organizada, la última moda, bonita, muy peinada. No. Realmente el amor que yo siento por mí mismo, ese respeto que yo siento por mí. Y después venga cómo es la calidad de las relaciones con mi pareja, con mis hijos, con mis padres, en mi parte laboral, con mis compañeros, con mis jefes. Todo va siendo como en ondas. Entonces revisemos cómo es esa calidad de las relaciones, porque las investigaciones han demostrado que para uno tener las emociones sanas y tener una vida feliz es esa calidad en las relaciones. Eso nos determina nuestra salud mental. Bueno, esperamos que este manejo de emociones nos sirva para nuestra vida. Recordemos que somos energía, somos vibración. El manejar adecuadamente las emociones depende de nosotros. Y eso nos irradia en nuestra salud. Recordemos que las enfermedades, el 80% es en la parte emocional. No culpemos al otro. Revisemos qué situaciones de vida no hemos cerrado, cuáles son nuestras creencias, porque a medida de que nosotros cojamos las creencias, las transformemos, eso inmediatamente transformamos nuestras emociones. Revisemos, no peleemos con el otro, no nos compliquemos tanto con el otro. Recordemos esto, la relación que yo tengo con los otros es el reflejo de la relación que yo tengo conmigo mismo. Es un gusto haber compartido este rato con ustedes. Esperamos en otro próximo video volvernos a encontrar. Y recuerden, manejemos adecuadamente nuestras emociones. Un libro para que lean, 4 acuerdos. Excelente libro, se los recomendamos. De parte de Crecer, un fuerte abrazo para todos y mil gracias por acompañarnos siempre.